Es un tema muy grande que yo invito a la gente a explorarlo, a leerlo, a sopesar las fuentes o sopesar los métodos de quienes han investigado las fuentes. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar a varios autores quienes están interesados, por ejemplo, en el tema LGBTIQ+. Pueden buscar a Shelby Spong. Él es un... Yo no recuerdo los rangos de las diferentes denominaciones. Él es de la iglesia anglicana de Estados Unidos. Se ha dedicado toda la vida a la investigación y ya se murió, se nos murió hace poquito. Y el hombre aborda este tema, es uno de los primeros que aborda este tema en Estados Unidos de una forma muy abierta, ¿no? Y genera unas reflexiones bien interesantes. Hay autores que al acercarse al concepto arsenokoitai, creo que se dice así, que es el que traducimos como homosexualismo en las Biblias, que tienen revisiones o que usan la palabra homosexual, que es una palabra del siglo XIX, que interesantemente es una palabra del siglo XIX que usamos para traducir una palabra de muchos más elementos culturales que complejizan el concepto que es llanamente homosexual. Eso es un neologismo de Pablo. Algunos autores, algunos investigadores que se acercan a ese concepto van a dar a luz la idea de que arsenokoitai tiene que ver con un ejercicio ritual cuando se expone por los escritos del Evangelio. Tiene que ver con los y con las prostitutas y suele pasar con varias de las denuncias sexuales cuando se habla de porneia, cuando se habla de arsenokoitai, se está hablando de los y las prostitutas de los templos y tiene que ver con un sistema en el que eh, usaban desde muy niños a hombres y mujeres, los separaban y los preparaban sistemáticamente para la prostitución de los templos, para la prostitución ritual. Es muy usual que cuando estas ideas aparecen, aparecen junto a conceptos de adoración y de idolatría, ¿cierto? Hay otros autores que van a decir llanamente que eso quiere decir ser gay, ¿cierto? Y ahí dice gay, ahí dice homosexual, punto. Creo que es una discusión mucho más amplia, mucho más compleja, y mi postura personal tiene que ver con uno, lo decía al principio, hay muy pocos textos que hablan sobre la homosexualidad como para que tenga sobre ser gay o sobre hacer parte de alguna de las siglas del movimiento, como para que tengamos un énfasis tan amplio, tan fuerte en ser o no ser LGBTIQ. Hay muchos más textos sobre la injusticia de los gobiernos. Hay muchísimos más textos sobre amar al prójimo. Hay gigantemente muchísimos más textos sobre un montón de temas que no nos gustan abordar, sobre cuidar a la viuda y al huérfano, ¿no? Que no es un tema central, bandera de la iglesia. Acérquense a esos autores, puedo recomendarles dos en este momento. La profesora Cris Conti de Argentina, que se ha metido de cabezas con ese tema. Eh, Shelby Spong de Estados Unidos, que se metió en su época de cabezas con ese tema. Hay un libro que yo tengo que se llama Cuerpos Abyectos. Es una lectura de Marcos que lo escribe un sacerdote mexicano gay.
No lean para que crean en esos autores. Lean para que puedan sopesar lo que sea que están diciendo y el método con el cual llegan a esas conclusiones. Y lean también a los que dicen lo opuesto. Y lean a los que dicen lo opuesto de los que dicen lo opuesto. Porque es así como vamos generándonos un criterio. Lo otro es que creo que es un asunto de conciencia. Creo profundamente, ¿no?, que le hemos dado demasiado énfasis a que la gente cambie porque en los púlpitos les decimos que cambien tal o cual cosa. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de actuar. Y creo profundamente que cuando caminamos con Jesús, Él desarrolla en nosotros, esa relación con Jesús desarrolla en nosotros y en nosotras una transformación progresiva que va ocurriendo incluso sin que nos demos cuenta, incluso en oposición a mucho de lo que nosotros somos dentro de nuestra realidad. Con eso estoy diciendo, cada uno debe vivir su proceso con Jesús. Cada uno debe vivir esas transformaciones y no tenemos por qué juzgar y señalar esos procesos ajenos basados en nuestros propios procesos. Interesantemente, por allá al final, en una de las conversaciones que tiene Jesús con sus discípulos, con sus discípulas, le dice algo a Pedro, está ahí en una conversación con Pedro y luego se va con Juan y Pedro pregunta, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué? ¿Sí o qué? Lo que quiero hacer énfasis en ese punto, porque no es parte del tema específico, es que cada uno debe vivir su proceso personal con Jesús. Sin que necesariamente tengamos que inmiscuirnos en el proceso personal del otro. ¿Sí? Y yo le creo más al proceso de transformación que tenemos caminando con Jesús que a las obediencias obligadas que nos inyectan desde el púlpito y desde el liderazgo cristiano. En ese sentido, quien sea gay, lo acojo, ¿no? Es mi hermano y tiene sus propios procesos, o es mi hermana y tiene sus propios procesos de transformación en cuanto a la relación con Jesús. Todos los procesos son diferentes, ¿cierto? No tenemos que estar pendientes si la otra persona cambió o no cambió lo que yo espero que cambie o no cambie. Cada uno vive su proceso con Jesús de acuerdo al Evangelio y de acuerdo a sus características particulares, ¿cierto?